Los atrapé juntos y escuché cómo me llamaban tu tontita esposa, así que en lugar de llorar, decidí hacerlos pagar por todo de la peor manera. Estaba sentada en mi café de siempre cuando mi primo se sentó de repente en la silla a mi lado y dijo, «Tu marido está saliendo con mi esposa». Me reí instintivamente y dije, «No es el día de los inocentes». Esa broma no es graciosa. Pero William sonrió y susurró, «Ven conmigo. Te mostraré la verdad». En un solo instante, mi corazón, que había estado bien, comenzó a temblar como si algo estuviera a punto de colapsar. Mi nombre es Evelyn, tengo 34 años. Y esa tarde, después de salir de un largo turno en el departamento de maternidad del Hospital de San José, sentí como si mis piernas llevaran todo el peso de la semana pasada. Normalmente, en nuestro aniversario de bodas, saldría ansiosamente del hospital lo antes posible, conduciría a casa para ducharme, me pondría el vestido que más amaba y me dirigiría al restaurante donde solíamos sentarnos junto a la ventana con vistas a la concurrida calle, recordando nuestros 7 años juntos. Pero este año era diferente a cualquier otro. No tenía a dónde ir con prisa, ni planes que esperar. Nadie me estaba esperando. Esa mañana, justo cuando estaba bebiendo café apresuradamente antes de entrar a la sala de partos, mi teléfono vibró. Era Jackson, mi esposo. Pensé que diría algo para conmemorar la ocasión. Algo que me haría sonreír todo el día. Pero no, el mensaje era solo una línea. Tengo que conducir a San Diego. Reunión con un cliente VIP. Asunto urgente de inversión en acciones. Ni un lo siento. Ni un te lo compensaré. Ni siquiera un emoji familiar. Solo un anuncio frío, como algo enviado a un colega, no a una esposa. Miré el mensaje durante un largo rato. La decepción se extendió por mi pecho, pero luego me calmé como siempre lo hacía. Es su trabajo. Lo entiendo. Yo siempre era la que entendía. Siempre intentaba entender. Cuando terminó mi turno, no quise ir a casa de inmediato. Esa casa era demasiado silenciosa, demasiado vacía cada vez que Jackson estaba fuera. Así que giré hacia un café favorito en el centro de San José. Estaba abarrotado. El sonido de la máquina de espresso se mezclaba con la charla de la gente, la luz del atardecer que se reflejaba a través de las ventanas de cristal hacía que todo se sintiera un poco más cálido. Elegí una mesa junto a la ventana, pedí un cappuccino caliente y un croissant de chocolate. El pastelito que siempre me permitía en días especiales. Nuestro aniversario, incluso cuando nadie lo recordaba, seguía siendo especial solo para mí. Puse mi mano sobre la corteza ligeramente crujiente del pastelito. El aroma a chocolate mezclado con mantequilla me trajo algo de consuelo. Cerré los ojos por unos segundos, tratando de obligarme a no pensar demasiado. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer bocado, la puerta del café se abrió y un hombre entró, arrastrando una pesada maleta negra detrás de él. Era William, mi primo materno, alguien a quien no veía a menudo. Pero cada vez que nos encontrábamos, siempre me sentía tranquila por su calma. Reconocí la maleta de inmediato porque William nunca llevaba una cuando solo se movía por la ciudad. Miró a su alrededor, me vio y caminó directamente hacia mi mesa como si ya supiera que estaba allí. Puso la maleta en el suelo, se sentó frente a mí sin esperar una invitación. Estaba un poco sorprendida, pero antes de que pudiera preguntar algo, habló, con una voz tan baja y seria que me provocó un escalofrío por la espalda. Tu marido está teniendo una aventura con mi esposa. Me reí por medio segundo, una risa refleja, porque no podía imaginar a William diciendo algo así con una cara tan seria. Sacudí la cabeza y respondí, eso no es gracioso, William. Hoy es nuestro 7º aniversario. Jackson está de camino a reunirse con un cliente en San Diego. Lo dije como alguien que se aferra al último hilo de lógica en su vida. Como si al creer en la historia del viaje de negocios, todo permanecería seguro, mi matrimonio seguiría intacto y no tendría que enfrentar algo mucho más aterrador. Pero William no se rió. No levantó una ceja, no parpadeó. Solo me miró con una expresión que nunca antes había visto en él. Una expresión que mezclaba lástima, ira, impotencia y quizás culpa. Extendió la mano sobre la mesa, tomó suavemente la mía como si estuviera a punto de dar malas noticias a la familia de un paciente. Ven conmigo. Su voz era tranquila pero firme. Te mostraré la verdad.
Mi corazón se hundió, no por el dolor, sino por la intuición, una sensación muy clara de que esta tarde ordinaria estaba a punto de abrir una puerta a algo de lo que nunca podría volver. El croissant permaneció intacto en el plato, el capuchino todavía humeante frente a mí. Pero de repente todo se volvió borroso, como si alguien hubiera tirado de un cable de tensión en el aire y hubiera sacado mi vida de su eje. Respiré hondo y me levanté porque cuando un hombre como William, alguien que nunca ha exagerado nada, te mira a los ojos y dice, la verdad está esperando adelante, sabes que es hora de enfrentarla. Lo seguí fuera del café, con las palmas de las manos frías, sintiendo que acababa de cruzar una puerta para la que no estaba preparada. El estacionamiento todavía estaba lleno esa tarde, el sol tardío brillaba sobre los coches que salían. Pero todo lo que recordaba era el viento golpeando mi cara mientras William me abría la puerta del coche. Me subí al asiento del pasajero, cerré la puerta, y en ese momento, el silencio era tan denso que podía oír mi propio corazón acelerado. Mi estado era extraño. Mitad creyendo, mitad asustada. Creyendo porque sabía que William nunca inventaba cosas. Asustada porque una parte de mí todavía quería creer en Jackson, creer en nuestro matrimonio. William entró, cerró la puerta y ambos estuvimos en silencio por unos segundos. Miró al frente, como si tratara de ordenar sus palabras para no herirme más. Luego, finalmente, habló, su voz baja con un toque de tensión. Lo siento, Evelyn. Debería habértelo dicho antes. Me volví para mirarlo. Su rostro parecía años más viejo desde la última vez que lo vi. Las ojeras bajo sus ojos más profundas, como si hubiera pasado por una guerra psicológica durante meses. Forcé una sonrisa, aunque las comisuras de mis labios temblaban ligeramente. ¿Por qué te disculpas?, suspiró, una respiración pesada que me provocó un escalofrío por la espalda. Porque sé que siempre has tratado de proteger tu matrimonio. Siempre crees en los demás. Tenía miedo de que si te lo decía, sería yo quien destruiría aquello a lo que has estado tratando de aferrarte. Cada palabra me golpeó directamente en el pecho. Pensé en las veces que traté de llenar el creciente vacío entre Jackson y yo, las noches que lo esperé, las conversaciones que siempre tenía que iniciar, los viajes de negocios que se hicieron cada vez más frecuentes. Resulta que yo era la única que se aferraba. El coche salió del estacionamiento. William se incorporó a la autopista. El viento de la tarde se colaba por las rendijas de las ventanas, alborotando mi cabello, pero mi cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo, atrapado en una habitación con aire denso. Miré hacia abajo, y lo que me sobresaltó fue la gran maleta negra, cuidadosamente cerrada, justo a mis pies. Era tan grande que me pregunté cómo no la había notado en el momento en que entró al café. Me incliné, puse mi mano sobre la superficie de tela, el frío del metal se filtraba a través de la tela. Pregunté suavemente, ¿por qué trajiste esto? ¿Realmente vas a un viaje de negocios? William no me miró, pero oí claramente cómo tragaba saliva antes de responder, no, esta no es una maleta de negocios. Levanté la vista. Sus ojos se movieron rápidamente por el espejo retrovisor, y en ellos, vi algo como un dolor que había sido reprimido durante demasiado tiempo. Aquí dentro, dijo lentamente, está toda la evidencia. Fotos, vídeos, documentos, grabaciones, archivos, todo lo que necesitas ver. Contuve la respiración. Ya fuera por dolor o por miedo, no estaba segura, pero mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar el borde del asiento para mantener la calma. Continuó, con la voz firme ahora, como si hubiera ensayado esta línea durante mucho tiempo. No quería que vieras estas cosas sola. Sé que dolerá, pero mereces saber la verdad antes de que las cosas empeoren. Esa frase desbloqueó una verdad aterradora en mi mente. William se había preparado para este momento. Sabía que me lastimaría. Sabía que me rompería. Y sabía que no nos quedaba mucho tiempo para fingir que mi matrimonio todavía estaba bien. Apreté los puños, traté de estabilizar mi voz. ¿A dónde me llevas? William miró directamente a la larga carretera que se abría adelante, las luces de la calle reflejándose en el parabrisas como interminables rayas de luz. ¿A dónde se reunirán esta noche?, dijo. Y necesitas verlo con tus propios ojos. Mi pecho se apretó. Sabía que este era el comienzo de algo de lo que nunca podría volver. William mantuvo una velocidad constante en la autopista,
pero sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Lo miré de reojo, sintiendo la certeza de que la historia que estaba a punto de contar no era solo un descubrimiento casual. Fue un momento que había cambiado toda su vida. Y ahora me estaba arrastrando a la tormenta en la que ninguno de los dos nos habíamos dado cuenta de que ya estábamos en el centro. Evelyn, comenzó, su voz como si estuviera desenterrando un recuerdo que no quería volver a visitar. Todo comenzó hace unas 6 semanas. Asentí levemente, sin atreverme a interrumpir. Era un martes. Fui a la casa de un cliente en Willow Glen para una consulta de diseño de interiores. La cita terminó temprano, así que conduje por las calles traseras, la zona con ese pequeño motel boutique. ¿Lo conoces? Sí, lo conocía. Un motel de estilo antiguo escondido entre edificios de poca altura, el tipo de lugar donde la gente se detenía por unas horas y se iba como si nunca hubiera estado allí. William continuó. Mientras reducía la velocidad para girar a la carretera principal, vi a una mujer saliendo del motel. Llevaba un suéter beige, vaqueros oscuros y un pequeño bolso Fendi que a Tiffany le gusta mucho. Desde ese ángulo, supe de inmediato que era ella. Incliné la cabeza ligeramente, mi corazón dio un vuelco. Caminando a su lado, dijo lentamente, había un hombre con una complexión muy familiar. Tragué saliva. Mis palmas se estaban enfriando. William no se giró para mirarme, pero pude sentir la tensión apretándose alrededor del coche como una soga. Intenté ver mejor, continuó, pero justo en ese momento el director ejecutivo llamó para una llamada de emergencia sobre un gran contrato que necesitaba mi aprobación. No podía ignorarlo. Si lo hubiera hecho, todo el proyecto se habría derrumbado y docenas de personas tendrían que empezar de cero. Cerré los ojos por un segundo, imaginando a William sentado en su coche, atendiendo la llamada mientras intentaba mantener la vista en las dos figuras que salían del motel. Y me imaginé a ese hombre de aspecto familiar caminando junto a Tiffany. Pero todavía no me atrevía a poner la palabra Jackson en mis pensamientos. Para cuando colgué intenté dar la vuelta, dijo William, su voz bajando, ya se habían ido. Solo alcancé a ver sus espaldas girando en una calle lateral. El coche siguió avanzando, pero el mundo dentro de mí parecía haberse ralentizado hasta casi detenerse. Cuando llegué a casa, dijo William, le pregunté a Tiffany por qué no había contestado mis llamadas esa tarde. Había intentado varias veces organizar la cena. Dijo que acababa de ir a la tienda de moda tarde para revisar el inventario para el gerente. Una declaración simple, una excusa fluida, pero en este contexto, era oscura y aterradora. Desde ese momento, William apretó ligeramente el volante. Sentí que algo no estaba bien. Pero todavía quería creer. Pensé que tal vez había visto mal. Tal vez estaba cansado, pensando demasiado. Entendía ese sentimiento más que nadie. Porque en este momento, estaba haciendo exactamente lo mismo, aferrándome a la frágil esperanza de que el hombre que caminaba junto a Tiffany ese día no fuera Jackson. Pero la parte más profunda de mi corazón, la parte no tocada por la razón, ya había comenzado a temblar. Ese debería haber sido, susurré, mi voz ya no firme. Ese debería haber sido el momento de empezar a dudar de verdad. William asintió y en sus ojos vi el dolor que había enterrado durante 6 largas semanas. Sí, dijo. Pero tú y yo, Evelyn, somos iguales. Siempre queremos creer en las personas que amamos, incluso cuando la verdad nos está mirando directamente a la cara. Una frase que me apretó el pecho. Por él y por mí misma. William permaneció en silencio después de esa última frase, dejando que la pesadez llenara el coche, ninguno de los dos quería nombrar lo que era. Miré por la ventana, la carretera por delante se extendía como una línea interminable, pero dentro de mí, una tormenta comenzaba a levantarse. No sabía qué esperaba más, la verdad o la posibilidad de que todo esto fuera solo un malentendido. William ajustó el espejo retrovisor y continuó, su voz bajando como si estuviera reviviendo el momento que destrozó su matrimonio. Al día siguiente, contraté a un investigador privado. Me volví hacia él, con los ojos muy abiertos. No me sorprendió que hubiera contratado a alguien. Me quedé atónita pensando en cuántas semanas había llevado esta horrible sospecha solo, sin nadie con quien hablar. No quería hacerlo, añadió William.
Pero la sonrisa de Tiffany esa noche no parecía la de alguien que acababa de regresar de revisar el inventario. Vi algo más, algo muy diferente. Asentí débilmente. Entendía ese sentimiento, el tipo de intuición que las mujeres suelen tener y que los hombres a veces tienen miedo de admitir. El investigador trabajó rápidamente, dijo William. Rastreó en silencio, tomó fotos, grabó audio, verificó horarios. Una semana después, me llamó a su oficina. Sentí que se me encogía el estómago. Su oficina estaba en Fremont, dijo William. Una pequeña habitación llena de archivos y con olor a café rancio. Cuando entré, no dijo una palabra. Solo deslizó una carpeta marrón sobre el escritorio hacia mí. Tragué saliva. Casi podía verlo todo como si estuviera allí. William sentado en una silla de madera, la luz amarilla cayendo sobre su rostro, su mano temblando ligeramente mientras abría el archivo. La primera página, dijo, era una foto de Tiffany entrando en la casa de Jackson. Se me heló toda la espalda, luego fotos de ellos juntos, entrando en ese mismo motel boutique que vi la primera vez. Hizo una pausa por unos segundos, respiró hondo, luego vinieron fotos de ellos en otro motel, luego en mi casa. Luego en tu casa, sentí que no podía respirar. Y luego llegué a la última página, dijo William lentamente. Una toma clara del hombre que había estado caminando con ella hacía 6 semanas. Ya sabía lo que iba a decir, pero escucharlo de su boca todavía se sentía como ser cortada hasta el hueso. Era Jackson, dijo William. Tu marido. Aparté la cara, hundiendo los dedos en el bolsillo de mi abrigo, mis uñas presionando dolorosamente en mi palma. William continuó, su voz tensándose. Han estado teniendo una aventura durante 8 meses. 8 meses. 8 meses. Más de 240 días, casi una quinta parte de un año. Mientras yo todavía había creído que estaba tratando de preservar un matrimonio que, en verdad, ya había sido destruido por otra persona. Solo se reunían, continuó William, cuando tú o yo estábamos fuera en viajes de negocios prolongados. Muy discretos, muy calculados. Cerré los ojos, cada frase cortando más profundo en mi pecho. Se reunían principalmente en 2 lugares, la casa de Tiffany y la de Jackson. Y algunas veces, añadió William, en el motel boutique donde los vi. Cada vez que decía la palabra casa, mi corazón se contraía un poco más. Mi casa, la que había construido rincón por rincón, elegido cada utensilio de cocina, colgado cada cuadro. Su casa, donde cenaba con ellos los fines de semana, todo había sido utilizado como caldo de cultivo para la traición. La peor parte, William respiró hondo, fue cuando el investigador me envió un extracto bancario. Jackson usó su cuenta de inversión conjunta para comprar regalos para Tiffany. Abrí los ojos. ¿Qué cuenta conjunta?, pregunté, mi voz quebrándose. El fondo de inversión conjunto que ustedes dos tenían. Tú contribuiste mucho más que él. El investigador enumeró las transacciones. Bolsos de Chanel, prendas de seda, zapatos de Louboutin, vestidos por valor de más de $2.000. De repente sentí náuseas. William habló suavemente como si temiera que cada palabra pudiera herirme más. Evelyn, incluso encontré una transacción por un collar de Tiffany y Theo. Valorado en más de $6.000. Lo compró para Tiffany. Ese nombre, Tiffany, de repente me ardió en los oídos. Me volví hacia la ventana, tratando de respirar de manera constante, pero mi voz aún temblaba. Sigue, William. No te guardes nada. William asintió, con los ojos fijos en el frente, como si tratara de evitar desmoronarse mientras lo contaba. Y eso era solo la punta del iceberg. La última frase de William resonó en mi cabeza mientras el coche giraba hacia una carretera más tranquila. Me quedé quieta, agarrando el cinturón de seguridad con fuerza, tratando de evitar derrumbarme allí mismo. Pero sabía que lo que estaba a punto de decir a continuación sería aún más pesado. William me miró una vez en el espejo retrovisor, asegurándose de que todavía estaba lo suficientemente firme como para escuchar. Luego continuó, hace 5 días, decidí que tenía que atraparlos con las manos en la masa. Tenía que verlo con mis propios ojos, para que no pudieran negarlo. Me volví hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. Sabía lo cauteloso y disciplinado que era William.
Si había hecho un plan, no era impulsivo. Seguí pensando, dijo William, ¿cómo podría hacer que Tiffany se pusiera en contacto con Jackson sin sospechar nada? Y entonces se me ocurrió la idea de crear un viaje de negocios falso. Sentí que mi corazón cambiaba de ritmo. Hace 5 días, continuó, le dije a Tiffany que la compañía me enviaba a Miami para finalizar un importante contrato de interiorismo y paisajismo para una cadena de complejos turísticos de lujo junto al mar. Hizo una pausa como si me dejara imaginar la escena. Tiffany sentada en su lujosa sala de estar, William sosteniendo una pila de documentos que parecían un proyecto real. Preparé un contrato simulado completo, dijo. Logotipo de la empresa, firmas falsificadas de socios, representaciones, estimaciones. Todo parecía real. Tan real que nadie lo cuestionaría. Asentí levemente. William había trabajado en diseño durante más de 20 años. Preparar un archivo de aspecto profesional en unas pocas horas no era nada para él. Cuando se lo mostré a Tiffany, continuó William, se le iluminó el rostro. Me abrazó, me felicitó. Pero su sonrisa no parecía la de una esposa orgullosa. Se volvió hacia mí y la tristeza en sus ojos me atravesó directamente. Parecía la de alguien que ve una oportunidad de oro para encontrarse con su amante sin necesidad de esconderse. Pude sentir su dolor. El mismo dolor que ahora se extendía por mi propio pecho. William enfatizó cada palabra. Cuando vi los ojos de Tiffany en ese momento, supe que su mente no estaba en Miami. No estaba en el trato. Estaba en Jackson. Traté de mantener mi respiración estable, aunque mi garganta había comenzado a arder. Preguntó a qué hora era mi vuelo. William continuó, preguntó cuánto tiempo estaría fuera. Preguntó si mi gerente iba conmigo. Preguntó demasiadas cosas, y ninguna de ellas era sobre el trabajo. Todas eran para asegurarse. Para asegurarse de que realmente estaría fuera el tiempo suficiente para que tuvieran tiempo juntos. Soltó una risa seca, no un sonido feliz, solo amargo. Ese día, dijo. Tiffany incluso dijo, estoy muy orgullosa de ti. Si cierras este trato, la compañía probablemente te ascenderá a director regional. Me estremecí. Sus palabras eran demasiado suaves, demasiado naturales, como si las hubiera ensayado antes o hubiera esperado durante mucho tiempo el momento en que William estaría fuera de casa. También sonrió de una manera extraña. William añadió, no una sonrisa de alegría, sino una sonrisa de alivio. Tragué saliva, preguntando suavemente. ¿Y sabías que llamaría a Jackson justo después? William asintió. Exactamente. Y tenía razón. Esa noche, ella pensó que estaba dormido, pero llamó a Jackson. Te contaré esa parte más tarde. Pero por esa sonrisa, supe que el cebo había funcionado. Me recliné en el asiento, sintiendo como si acabara de tragar una piedra helada. Todo en la historia de William era demasiado lógico, demasiado claro. Ya no podía refugiarme en la zona segura de la esperanza. Exhalé lentamente, mis ojos mirando al vacío. Desde ese momento, dijo William, su voz bajando aún más. Entendí. No solo me estaban traicionando. Me estaban tomando por tonto. Esa frase me atravesó el pecho porque estaba empezando a entender. A mí también me habían tomado por tonta. Desde ese momento, entendí que no solo me estaban traicionando. Me estaban tratando como a una tonta. Las palabras de William todavía flotaban en el aire dentro del coche mientras girábamos por la estrecha carretera que salía a los suburbios. Me mordí el labio con fuerza, sin atreverme a preguntar, porque sabía que la parte que estaba a punto de compartir era cuando la verdad quedaría al descubierto. William exhaló profundamente como si se preparara para rebobinar una película que ya había visto una vez con demasiado dolor. Esa noche, comenzó. Le dije a Tiffany que no me sentía bien. Más precisamente, le hice creer que había cogido un resfriado, que no podía seguir trabajando. Asentí levemente. Podía imaginar a William, siempre fuerte, sereno, obligándose a actuar débil solo para que Tiffany no sospechara nada. Me duché temprano, me cambié y me fui a la cama. William continuó. Ella preguntó si necesitaba medicina. Dije que no. Luego me metí en la cama y empecé a roncar. Me volví hacia él,
con los ojos muy abiertos. ¿Lo fingiste? William apretó los labios, asintiendo. Ronqué fuerte a propósito para que estuviera segura de que estaba profundamente dormido. La gente que engaña siempre necesita eso, una ventana de seguridad antes de escabullirse. Mis manos comenzaron a enfriarse. Un hombre teniendo que fingir estar dormido solo para atrapar a su propia esposa. Dolía de una manera que ninguna palabra podría describir jamás. Oí sus pasos de un lado a otro en la sala de estar, dijo William, como si estuviera revisando todo. Luego, unos 10 minutos después, la puerta del dormitorio se abrió con un crujido. Contuve la respiración. Tiffany se asomó, me miró durante un largo rato. El tipo de mirada para asegurarse de que no me despertaría de repente. Se encogió de hombros. Seguí roncando de manera constante. Casi podía sentir el aire sofocante de esa habitación, la tenue luz de noche, el silencio espeluznante y una mujer de pie mirando a su marido como si fuera un obstáculo en su camino. Finalmente, continuó William, ella cerró la puerta y oí el suave arrastrar de sus zapatillas bajando las escaleras. Apreté los puños, las palmas ardiendo de ira por él. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron, luego desaparecieron, dijo William. Abrí los ojos, busqué mi teléfono debajo de la almohada. Encendí la grabadora de voz. Lo miré, atónita por lo minuciosamente que se había preparado. Ella fue al garaje, continuó. Cuando la puerta del garaje se abrió, pude oír el débil zumbido de su teléfono vibrando mientras marcaba a alguien. Mi corazón se quedó suspendido en el aire. Me arrastré hasta la mitad de las escaleras. William dijo, lo suficientemente cerca para oír el eco del garaje, pero no lo suficientemente cerca para ser descubierto. Asentí débilmente, con la garganta seca. Entonces ella dijo la primera frase. La voz de William se tensó, pero se mantuvo serena. Cariño, ¿todavía estás despierto? El aire dentro del coche desapareció. Lo oí todo, dijo William, con los ojos fijos en la carretera, sin parpadear. Y grabé cada palabra. Tragué saliva, sintiendo cada nervio de mi cuerpo estirarse hasta su límite. Le dijo a Jackson, continuó William, que en 5 días me iría a Miami, que lo había organizado todo, que ese día irían a mi casa para averiguar cómo transferir los bienes a tu nombre a los de Jackson. No podía respirar. Pero William no había terminado. Lo que más me sorprendió, dijo suavemente, fue cómo se refirió a ti. Me volví hacia él, esperando. Dijo, tu tontita esposa. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo directamente en el pecho. Aparté la cara, no queriendo que William viera mis ojos llorosos, pero no pude evitar que mi voz temblara. ¿Oíste toda esa llamada? Sí, respondió lentamente. Y la grabé cada segundo. En ese momento, me di cuenta de que todo en lo que había creído, todo a lo que había intentado aferrarme, se estaba derrumbando pedazo a pedazo. No por Jackson, no por Tiffany, sino por las palabras pronunciadas esa noche en un garaje frío donde 2 traidores creían que estaban a salvo. William dejó de hablar por un momento como si intentara recuperar el aliento. Las luces de la calle se deslizaban por el parabrisas, proyectando un pálido resplandor amarillo en su rostro y noté que sus ojos estaban ligeramente rojos, cansados y vacíos. Exhaló bruscamente antes de continuar, con la voz más baja que antes. Después de oír eso, tuve que volver a la cama inmediatamente o iba a explotar. Dijo que todo su cuerpo había estado temblando tanto que le costaba subir las escaleras. Se recostó en la misma posición, se cubrió con la manta y siguió fingiendo estar dormido mientras su mente se quedaba completamente en blanco. Cuando Tiffany regresó al dormitorio y se quedó en la puerta, observándolo, William dijo que tuvo que regular su respiración con tanto cuidado que le dolía el pecho. Ella pensó que todavía estaba dormido y salió de la habitación, completamente inconsciente de que toda su llamada había sido grabada. A la mañana siguiente, Tiffany actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió débilmente, preguntó si quería té de jengibre. Pero esa calma solo confirmó lo que William ahora entendía. Esta mujer ya no lo veía como su marido, solo como una sombra en su camino. Pensé que esa llamada telefónica era la peor parte, dijo William, con los ojos todavía mirando al frente como si condujera a través de la memoria misma. Pero estaba equivocado. Lo peor aún estaba por venir. Me volví hacia él,
con las manos entrelazadas con fuerza, como si estuviera tratando de aferrarme a algo. A cualquier cosa. Empecé a comprobar todo. William continuó, el comportamiento de Tiffany, su horario de trabajo, las veces que decía que trabajaba hasta tarde, y mientras revisaba tu horario, me di cuenta de algo que no podía ignorar. Me quedé inmóvil. Jackson, dijo William lentamente. Se ha estado reuniendo con alguien que Tiffany conoce más a menudo de lo que esperaba. Fruncí el ceño. ¿Quién? William tragó saliva antes de responder. Un neurólogo, un amigo cercano de Tiffany de la universidad. Sentí que todo mi cuerpo se echaba hacia atrás contra el asiento. Un escalofrío se extendió desde mi columna hasta mi cuello, y apreté mis manos aún más fuerte. Revisé el calendario, dijo William, y vi que Jackson se reunió con esa persona 3 veces en los últimos 2 meses, pero esas citas no coincidían con ninguna de tus visitas médicas ni con ninguna razón relacionada con tu salud. Sacudí la cabeza ligeramente con incredulidad, casi con náuseas. Jackson nunca me había llevado a ver a un neurólogo. Ni siquiera le gustaba cuando hablaba de la presión en el trabajo. Así que, el hecho de que estuviera viendo a un neurólogo sin relación conmigo era aterrador. William continuó, su voz pesada con el peso de lo que estaba a punto de revelar. Investigué más a fondo y el investigador privado encontró una serie de correos electrónicos. No muchos, solo unos pocos, pero suficientes para entender. Estaban construyendo un guión. Lo miré, preparándome para lo que mi corazón no quería oír. Evelyn, dijo William, su voz casi quebrándose. Quieren falsificar un historial de salud mental para ti. Mi respiración se cortó durante varios segundos. Jackson y Tiffany están planeando que ese médico te diagnostique como inestable. Crearán una secuencia de situaciones para hacerte parecer fuera de control, y luego usarán ese historial para solicitar una evaluación de competencia. Oí el latido de mi propio corazón, cada golpe doliendo como si alguien lo estuviera apretando. Si tienen éxito, dijo William, Jackson podría solicitar el control financiero total, incluyendo su fondo de inversión conjunto valorado en millones. Parpadeé rápidamente, tratando de no dejar que las lágrimas se derramaran. Ese fondo era mi futuro. El dinero por el que había trabajado durante tantos años, ahorrado, invertido sabiamente, construido paso a paso, y para Jackson, era solo algo para robar. William continuó, su voz clara. ¿Sabes cuál era su plan final? Una vez que te declaren inestable, Jackson transferiría el dinero a una empresa fantasma registrada a nombre del amigo de Tiffany en Florida. Una vez que el dinero se moviera, desaparecerían. Me llevé la mano al pecho. No era solo engaño, no solo traición, no solo mentiras. Era un plan para apoderarse de todo, calculado, estructurado, con cómplices, con armas legales disfrazadas de diagnóstico médico. En la voz de William, mientras decía la última frase, oí tanto rabia como impotencia. No solo quieren traicionarte, Evelyn. Quieren borrarte de tu propia vida financiera. Apoyé la cabeza en la ventana, con los labios temblando, los ojos mirando a la carretera, pero sin ver nada. Solo el borrón de las luces de la calle pasando a toda velocidad, arrastrando con ellas la sensación de que mi mundo estaba siendo lentamente deformado. Y por primera vez desde que me subí al coche, sentí verdadero miedo. No miedo a la traición, sino miedo a lo que realmente estaba enfrentando. Una conspiración totalmente organizada. Todavía estaba paralizada después de las últimas palabras de William. Sentía como si alguien acabara de arrancar una pesada cortina, exponiendo todos los rincones oscuros que nunca pensé que tendría que ver en mi propio matrimonio. El coche atravesó un largo tramo de carretera sin luces. La oscuridad se tragaba cada sonido a nuestro alrededor, haciendo que su historia se sintiera el doble de pesada. William respiró hondo, sus hombros se hundieron ligeramente, como si parte del peso acabara de ser levantado. Luego continuó. Desde que descubrí que planeaban fabricar un historial de salud mental para ti, no pude esperar ni un día más. Contacté de nuevo al detective y los dos reunimos cada pieza de evidencia durante 4 semanas continuas. Me volví para mirarlo por primera vez desde que me subí al coche. Noté que sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por todo lo que había cargado solo todo este tiempo. William dijo que cada pieza de evidencia estaba respaldada en 3 copias. Una para el abogado,
una para el investigador y una que él guardaba. Dijo que no podía confiar solo en la emoción para exponerlos. Todo tenía que hacerse correctamente, legalmente, porque la persona detrás de Jackson y Tiffany no era cualquiera, un neurólogo con licencia en el estado de California. Alguien con la autoridad para firmar cualquier registro médico. Necesitaba el momento adecuado, dijo William lentamente. Una pieza de evidencia que no pudieran refutar. Alguien de dentro de su plan tenía que confesar. Contuve la respiración. Y sucedió, continuó, mirando la oscura carretera como si estuviera reproduciendo el momento de la noche anterior. Anoche, ese neurólogo confesó. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Confesó todo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. William asintió. Fue citado por las autoridades. Al principio, intentó desviar la atención, pero cuando reprodujeron una copia de la grabación de audio, con Tiffany hablando de sobornarlo, se derrumbó al instante. Me llevé una mano a la boca. Ya no por la sorpresa, sino porque por un momento mi piel se sintió helada, como si estuviera en medio de un viento invernal. ¿Qué dijo?, pregunté suavemente. William me miró, su voz firme, pero sus ojos ardían de furia. Dijo que Tiffany dio el primer paso, que le prometió una tarifa personal y que Jackson financiaría una inversión falsa como tapadera. El único propósito era hacerte parecer inestable para que Jackson pudiera tomar el control de tus bienes. Cerré los ojos. Mi garganta estaba tan apretada que me costaba hablar. También dijo, William agarró el volante, que Tiffany le dijo que esa chica confía demasiado en la gente. Unas pocas sesiones serán suficientes. Me erguí, todo mi cuerpo entumecido. Tiffany no solo me había traicionado, no solo me había engañado, no solo había sido codiciosa. Me veía como un blanco fácil, como una presa. William continuó, su voz firme, pero tensa como una cuerda a punto de romperse. Las autoridades documentaron todo, confiscaron su ordenador y los registros de citas, y anoche firmó oficialmente una confesión. Me volví para mirar a William y en mis ojos había una mezcla de dolor, sorpresa, gratitud y miedo. Había hecho todo esto solo. Se había enfrentado a una conspiración que, si hubiera sido solo yo, podría haberme aplastado por completo. William continuó, su voz más decidida que nunca la había oído. Hoy, decidí ponerle fin. No más retrasos. No más darles un segundo más. Te mereces toda la verdad, y no puedo permitir que te sigan mintiendo ni un segundo más. La última farola pasó por encima del parabrisas, revelando una carretera más brillante por delante. Y supe que esto no era solo un viaje para exponer a Jackson y Tiffany. Este era un viaje para recuperar mi vida. William no dijo una palabra más durante el resto del trayecto. Los faros barrían cada casa, cada fila de árboles, cada rincón familiar de San José que ahora se sentía extrañamente ajeno. Sentí que el mundo que conocía se estaba saliendo de sus raíles, y mi corazón, tanto dolorido como entumecido, no podía soportar una capa más de verdad. Pero sabía que lo peor aún estaba por llegar. Alrededor de las 7 de la tarde, William giró por la estrecha carretera que llevaba a su casa. Un extraño silencio envolvía todo el espacio, pero al acercarnos a la puerta, oí el primer sonido que lo atravesó. Música. No fuerte, pero lo suficientemente alta como para llegar a la entrada de coches. Una lenta pista de pop. El tipo de música que la gente pone cuando quiere crear una atmósfera acogedora. Miré a William. No dijo nada, solo pisó el freno y apagó los faros. La oscuridad cayó sobre nosotros dos como una cortina. William apoyó las manos en el volante durante unos segundos como si tratara de contener un dolor creciente. Luego se volvió hacia mí. ¿Estás lista? No estaba lista. Nadie puede estar nunca listo para ver a su marido y a la mujer que una vez consideró familia dentro de la casa de su propio primo. Pero asentí. William abrió la puerta del coche en silencio y me hizo una seña para que lo siguiera. Entramos en el patio. La música se hizo más clara, resonando desde una ventana del salón ligeramente abierta, proyectando una cálida luz dorada, el tipo de luz perfecta para una cita privada, no para una traición. En el último escalón para llegar a la puerta, William respiró hondo, giró suavemente el pomo y la empujó para abrirla. En un solo instante, todo lo que había temido,
sospechado y temido, quedó completamente expuesto. Tiffany estaba sentada en el regazo de Jackson. Sus cuerpos presionados fuertemente juntos, como si fuera algo natural. Su cara se inclinaba cerca de su oído, susurrando algo. La mano de Jackson descansaba en su cintura, de forma natural, posesiva. La imagen me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme al zapatero para no caer. No era solo una aventura, no solo una traición. Era una intimidad tan descarada que quemaba, justo en la casa de William, el hombre al que estaban destruyendo. Tiffany nos vio primero. En un instante, se levantó tan rápido que la silla se volcó detrás de ella, con la boca abierta como si se hubiera tragado el aire. Su rostro se puso pálido, los labios le temblaban, pero no podía formar palabras. Jackson fue diferente. No se levantó de un salto, no gritó, no entró en pánico. Se quedó congelado como una estatua atrapada en un foco. Con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta, pero sin poder hablar. En ese instante, vi en los ojos de Jackson una mezcla asquerosa de pánico, miedo y vergüenza. Pero más que nada, era la mirada de alguien que pensó que nunca lo atraparían hasta el momento exacto en que lo fue. Nadie habló de inmediato. Solo la música seguía sonando, incómoda, desafinada, fuera de lugar con la ruina que se desarrollaba en la habitación, como si incluso ella supiera que estaba presenciando algo que no debería. Me quedé allí, con todo el cuerpo entumecido, el corazón aplastado bajo la crueldad de lo que estaba viendo. Tiffany se agarró la camisa, retrocedió, balbuceando, Evelyn, William, esto no es lo que parece. Pero incluso antes de que terminara esa frase, no le creí. No es lo que parece. Era exactamente lo que pensábamos. Y peor, mucho peor, tanto que cada excusa se convirtió en una broma dentro de esa casa llena de música. Tiffany siguió retrocediendo, repitiendo la misma línea cansada que dice todo infiel para aferrarse al último resquicio de esperanza. No, no es lo que piensas. Pero su voz temblaba tanto que ni siquiera ella creía sus propias palabras. Se agarró la camisa con fuerza, con los ojos muy abiertos, presa del pánico como un animal atrapado. William no respondió, no gritó, no se emocionó. Simplemente caminó directamente a la mesa del comedor donde Tiffany y Jackson acababan de estar acurrucados y golpeó una gruesa carpeta de pruebas. El sonido al chocar con la madera resonó tan fuerte que toda la habitación se quedó en silencio. Incluso la música parecía ridícula de fondo. Las fotos se desplegaron. Tiffany subiendo al coche de Jackson. Los dos besándose frente al motel boutique. Ellos entrando en mi casa. Ellos pasando la noche en casa de William. Cada página era una puñalada. Tiffany se quedó helada. Jackson dio un paso atrás, agarrando la mesa como si necesitara algo para no derrumbarse. William sacó su teléfono, abrió el archivo de grabación, y en esa casa amplia y silenciosa, la voz de Tiffany desde el garaje sonó alta y clara, lo suficiente como para hacerla romper a llorar. Cariño, en 5 días, mi viejo se va de viaje. Ven a mi casa. Discutiremos cómo manejar los bienes de Evelyn. Tu tontita esposa. La última frase cayó en la habitación como una bomba. Miré a Tiffany, y en ese momento, la vi desmoronarse por completo. Jackson se quedó helado, sus ojos entrecerrados como alguien que oye una sentencia de muerte. Abrió la boca para decir algo, pero William lo interrumpió. Dejadme deciros a los dos, dijo, con la voz tranquila hasta el punto de ser aterradora. He enviado todas estas pruebas a vuestros departamentos de recursos humanos. Esa frase destrozó cualquier esperanza que tuvieran de escapar. Tiffany apenas podía mantenerse en pie. Jackson exhaló profundamente, los hombros caídos como un hombre al que le han disparado por la espalda. Pero William no había terminado. Metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado, golpeándolo sobre la mesa frente a Tiffany. Aún no se había aplanado, pero el encabezado era claro. Petición de disolución de matrimonio, Estado de California. Fírmalo, dijo William, con la voz completamente firme. Tienes 30 minutos para salir de mi casa. Tiffany temblaba tanto que tuvo que agarrarse a una silla. Sus lágrimas caían sobre la mesa, pero a ninguno de nosotros nos importaba ya escucharla. William había soportado suficiente, y yo también. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta.
No había necesidad de mirar atrás. No había necesidad de oír una palabra más de ellos. Pero Jackson corrió tras de mí, agarrándome del brazo, su voz presa del pánico como un hombre que se ahoga. Evelyn, déjame explicarte. Me engañaron. Tiffany me tendió una trampa. Me solté del brazo, tan fría que no me reconocí. Jackson. Lo miré directamente a los ojos. Sin temblor, sin dolor, solo la verdad cruda y desnuda. Puedes guardarte tu explicación para la policía y el tribunal. Se quedó helado como alguien a quien le acabaran de romper la columna vertebral. Me di la vuelta y seguí caminando. La puerta se cerró detrás de mí, aislándome de las mentiras, la traición y la conspiración que habían construido durante 8 meses. Lo que me esperaba no era la libertad, pero por primera vez, estaba lo suficientemente cerca como para tocarla. Cuando la puerta principal de William se cerró detrás de nosotros, el clic sonó como un punto final. No tuve que decirlo en voz alta. Esa noche, no volví a mi casa. No al lugar donde Jackson solía besarme durante las mañanas apresuradas. Solía abrazarme después de turnos agotadores, solía susurrar palabras que ahora me helaban al recordarlas. Me registré en un pequeño hotel en el centro de San José, donde las suaves luces amarillas del pasillo y el familiar olor a jabón de hotel me ayudaron a mantener la calma, al menos un poco. Apagué mi teléfono, no queriendo ver su nombre aparecer, no queriendo oír a nadie decirme que me calmara o que le diera la oportunidad de explicar. Necesitaba silencio. Necesitaba separarme de todo. Necesitaba volver a ensamblar los pedazos de memoria que acababan de ser destrozados. A la mañana siguiente, mientras abría un tiramisú de la cafetería del hotel, me di cuenta de que mis manos todavía temblaban. Pero por primera vez en meses, no tenía que fingir que estaba bien. No tenía que sonreír a nadie. No tenía que forzarme a encajar en un matrimonio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Me quedé en ese hotel durante 3 días. No contesté llamadas, no respondí correos electrónicos, no hablé con nadie más que con William. Al tercer día, justo cuando terminé mi primer sorbo de café, mi teléfono vibró. Un mensaje de William. Fue citado esta mañana. Miré el mensaje durante unos segundos. No respondí, pero dentro de mí, algo cambió, como si una puerta legal acabara de abrirse de golpe. 2 horas después, William llamó y su voz era tan tranquila. Supe que las cosas habían llegado a un punto sin retorno. Jackson ya no puede negarlo. Lo tienen todo, la llamada, las transacciones financieras, los correos electrónicos con el neurólogo, los registros de citas, la vigilancia del hotel. Me senté en el borde de la cama, con las manos en las rodillas, los ojos fijos en la alfombra gris debajo de mí, y William continuó, confesó. Cerré los ojos. Sin alegría, sin satisfacción, sin venganza, solo alivio. El tipo de alivio que se siente cuando una puerta pesada finalmente se cierra detrás de ti. ¿Qué confesó?, pregunté, mi voz fina como un hilo. William respondió de inmediato, con firmeza. Fraude financiero y conspiración para cometer engaño médico. Asentí levemente, aunque nadie me estaba mirando. Sabía que esos cargos no eran pequeños, especialmente en un contexto que involucraba registros de salud falsificados, diagnósticos fabricados y un objetivo con autoridad médica como yo. En los Estados Unidos, esto no era algo que pudiera resolverse con unas pocas sesiones de mediación. Lo que me sorprendió fue que no lloré. No grité. No temblé. Simplemente exhalé lentamente, puse el teléfono en la mesa y miré por la ventana. El sol de la tarde proyectaba una luz suave sobre los edificios de enfrente. La gente seguía pasando como si el mundo no hubiera cambiado porque un matrimonio acababa de colapsar. Pero para mí, el momento en que Jackson confesó no fue solo un final. Fue el comienzo de una vida en la que nunca pensé que tendría que entrar. Una vida en la que ya no era la esposa utilizada. Ya no era la mujer vista como tonta. Ya no era el objetivo de una conspiración, sino una mujer que se levantaba por primera vez para reclamar todo lo que era suyo. 4 meses después del interrogatorio de Jackson, mi vida entró en una fase que nunca imaginé cuando me casé. La fase de estar en un tribunal, enfrentándome a mi exmarido, el hombre que una vez sostuvo mi mano bajo la cúpula de una iglesia,
ahora sentado con un traje de prisión de color naranja pálido, las esposas recién quitadas, sus ojos desprovistos de confianza u orgullo. El juicio de divorcio avanzó más rápido de lo esperado, ya que Jackson ya había confesado a las autoridades. El fiscal simplemente presentó lo que ya estaba claro en los archivos. Conspiración de fraude médico, engaño financiero, colusión deliberada con un médico con licencia para falsificar registros falsos con el propósito de robar bienes. Recuerdo claramente el momento en que la jueza leyó la decisión final. Su voz era profunda, firme y sin vacilación. Divorcio concedido. División de bienes 85-15 a favor de la demandante, la señora Evelyn. Me quedé allí, inhalé profundamente. Sin alegría, sin tristeza, solo la sensación de ser devuelta a mí misma. La parte que recibí no era solo un número. Era el resultado de más de 10 años en el campo de la medicina, turnos sin dormir, becas ganadas por mí misma, inversiones meticulosamente calculadas y sacrificios que Jackson nunca entendió. La jueza continuó: el acusado debe reembolsar $127.000 gastados en la aventura, incluyendo cenas, hoteles, regalos de lujo y transporte durante la comisión de estos delitos. Miré el informe detallado que el abogado deslizó hacia mí. $127.000. Cada dólar que había tomado en secreto de nuestro fondo conjunto ahora tenía que ser devuelto. Y eso era solo la parte civil. La sentencia penal fue mucho más pesada. Jackson bajó la cabeza, con las manos entrelazadas frente a él mientras la jueza declaraba: acusado Jackson Carter, 5 años de prisión por fraude financiero y conspiración para cometer engaño médico. Sin gritos, sin protestas, solo el pesado silencio de un hombre que sabía que había destruido su propia vida. Luego vino el neurólogo, el hombre que pensó que unas pocas firmas médicas podrían burlar la ley. Su abogado intentó argumentar: mi cliente fue engañado por Tiffany. Pero la jueza no se conmovió. Revocación permanente de la licencia médica, 4 años de prisión por falsificar registros psiquiátricos y participar en una conspiración para defraudar. Lo vi ser esposado y sacado de la sala del tribunal, no con satisfacción, sino con una profunda lástima por una carrera desperdiciada por incentivos sucios. Finalmente, Tiffany levantó la vista hacia la jueza con los ojos manchados de rímel, el pelo despeinado, completamente diferente a la imagen pulcra que había creado. La jueza leyó la sentencia, sin saltarse una coma. Acusada Tiffany Lawson, 4 años de prisión por complicidad en fraude médico y ayuda al engaño financiero. Tiffany sollozó incontrolablemente. Pero lo que vi no fue arrepentimiento. Fue la decepción de que su plan hubiera fracasado demasiado pronto. Mientras cada uno era conducido a través de la puerta de acero, el sonido del cerrojo sonó como la puntuación final del destino. Y por primera vez en meses, ya no tenía que huir del miedo porque la justicia había estado de mi lado. Salí del tribunal con un divorcio firmado, una resolución clara sobre los bienes y una libertad que había pagado con cada pedazo de mi corazón. Pero eso no fue el final. Fue solo el primer capítulo de una nueva vida, una en la que ya no sería el objetivo de nadie. Un año después de ese juicio, mi vida apenas se parecía a la versión de mí que una vez existió. No la Evelyn traicionada. No la Evelyn que intentaba arreglar un matrimonio roto, sino la Evelyn de ahora. Una mujer de pie por sí misma, que ya no temblaba al pensar en el pasado. El punto de inflexión llegó durante una reunión privada en el hospital. La directora del departamento sacó una carpeta y me miró con una expresión que nunca antes había visto. Confianza absoluta. Evelyn, a partir de hoy, serás la jefa de obstetricia. Me quedé en silencio por un momento, no por sorpresa, sino porque sentí que todas esas noches sin dormir, cada caso difícil, cada tarde que salía del hospital todavía con el uniforme que olía a antiséptico, finalmente habían llegado a donde pertenecían. Firmé el nombramiento con una mano que ya no temblaba como lo hizo el día que dejé mi antiguo matrimonio. Por primera vez en años, sentí que estaba viviendo mi propia vida, no como telón de fondo para las mentiras de otra persona, no como objetivo del robo de alguien. Unos meses después, me mudé a una casa junto a la playa en California, donde cada mañana abría las ventanas a la brisa marina, la sal en el aire hacía sentir como si mis pulmones fueran nuevos. No más discusiones nocturnas, no más miedo al silencio de la medianoche, no más esperar un mensaje sobre una reunión que se alargaba. En esa casa, aprendí a vivir de nuevo.
plantando flores en el porche con mis propias manos, comprando un nuevo juego de té de color verde jade, decorando la sala de estar exactamente a mi gusto y dejando la ventana abierta por la noche para escuchar las olas en lugar de mis propios suspiros. Comencé terapia con Samantha, una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado en las sienes, ojos profundos, pero nunca críticos. No fui a terapia para olvidar. Fui a entender. A entender por qué ignoré mis instintos tantas veces. A entender por qué me aferré a alguien que me había dejado hacía mucho tiempo. A entender por qué una vez creí que tenía que soportar el dolor solo para mantener una familia. Y a entender que merecía más. En esa habitación cálida y tranquila, dije palabras que nunca me había atrevido a decir durante 7 años de matrimonio. Y con cada sesión, desaté un nudo dentro de mí. El tipo que Jackson y Tiffany una vez creyeron que me ataría para siempre. Hoy, en mi pequeña cocina frente al mar, abro una bolsa de papel de mi panadería francesa favorita. Dentro hay un croissant de chocolate, el pastelito que siempre guardaba para días especiales, pero que ahora ya no simboliza la espera ni los aniversarios. Lo coloco en un plato, me sirvo una taza de té Earl Grey caliente y me siento en la mesa de madera que compré la semana pasada. Sin una segunda taza, sin nadie frente a mí, solo yo y la paz que tuve que arrastrar a través del dolor para encontrar. Doy el primer bocado, y mientras el chocolate se derrite en mi lengua, me doy cuenta de algo que mi corazón había estado tratando de decirme durante años. Mi intuición había tenido razón todo el tiempo. Esas noches en que algo no se sentía bien, pero me convencía de lo contrario. Esos momentos en que me sentía distante, pero me culpaba a mí misma por ser demasiado sensible. Todas las pequeñas señales que había tratado de ignorar, eran advertencias que no escuché. Pero ya no me culpo a mí misma porque la verdad es que la traición no me destruyó. La verdad me salvó. La verdad me sacó de un matrimonio hueco. La verdad me arrastró lejos de un plan que podría habérmelo quitado todo. La verdad me trajo aquí, a esta costa donde vivo al ritmo de mi propio corazón. No el corazón de alguien que solo sabía cómo herirlo. Miro por la ventana donde el atardecer roza la superficie del océano, una franja de naranja extendida sobre un nuevo horizonte. Y sé, en lo profundo de mi alma, que nunca más cambiaré mi claridad por un matrimonio perfecto. Nunca más. Mi historia termina aquí. No con un final perfecto, sino con un despertar. Si algo en esta historia te ha conmovido, puedes darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. No para apoyarme a mí, sino para que no te pierdas las historias que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros mismos y quizás a redescubrir algo que hemos perdido durante mucho tiempo.